Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, familia. ¿Cómo me copian ahí bien? Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, María Rivas. Buenas noches, bienvenida al programa. Como siempre, tu puntualidad es extraordinaria. Juanito querido, mi hermano del alma. Me alegro que estés muy bien ahora. Que Dios te bendiga, Juan. Un abrazo para Walter, para Jaycee. Estos últimos noches no han estado ingresando porque no había internet por donde ellos viven, pero hoy están ahí. Gloria a Dios por ellos. Rocío Jiménez, gracias porque eres una hermana muy querida y también muy importante para nuestro pequeño grupo, para este humilde grupo que puedes predicar, enseñar, nos traes el café cada mañana. Realmente es muy valioso el aporte que tú das para este humilde programa. Muy reconocido, Rocío, querida, gracias por anoche estar llevando adelante el programa, aunque nosotros estábamos en una fiesta tremenda, celebrando el cumpleaños de Caleb. Y quiero agradecer a todos los hermanos, hermanas del grupo que han hecho llegar su saludo, ¿no? Sus buenos deseos y sus oraciones por mi primogénito, por mi unigénito Caleb. Gracias, muy reconocidos por haber hecho llegar, ¿no? Sus saludos cordiales para este varón. Se los agradezco con todo mi corazón. Bien, entonces vamos a comenzar orando. Hoy tenemos desde Texas, Estados Unidos, nuestro querido pastor Willy Arce estará compartiendo la meditación de la palabra en esta noche. Damos la bienvenida a todos, a Isabelita Rojas también. Un abrazo grande. Gracias por su compañía también. Vamos a orar, entregar este tiempo al Señor. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por todo tu amor, porque todo lo que significas para nosotros. Eres tan importante en nuestras vidas, más que el aire para poder vivir, mucho más, Señor. No podemos estar un instante sin ti, Padre. Separados de ti, nada podemos hacer. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír y el oír y el oír tu palabra, Señor. Gracias. Amoroso Dios, en esta noche te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por cada palabra ociosa que salió de nuestra boca, por cada intención, inquietud o mal deseo, lo que sea. Señor, todo lo que no te parezca a ti, Señor, no lo queremos en nosotros. Queremos reflejar tu santidad, tu vida, tu luz, por donde quiera que vayamos. Amoroso Dios, úngenos con el poder de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu sea, Señor, ungiendo, bendiciendo a nuestro querido Willy, que tendrá la meditación de tu palabra en esta noche. Señor amado, prepara el corazón de mis hermanos, que estén alertas, con su mente, Señor, alerta, su corazón receptivos, con su corazón abierto a recibir tu palabra para que sea sembrada y que lleve mucho fruto.
Gracias, Señor, porque nos permitiste llegar a este cumpleaños de Caleb, este varón de Dios, esforzado y valiente, Señor. Muchas gracias. De veras, tengo mi corazón lleno de gratitud eterna, infinita hacia ti, Señor. Muchas gracias por haberme regalado este privilegio, este honor, esta bendición de compartir la noche con mi hijo y con los hermanos que pudieron venir a estar en casa aquí con nosotros, y por los otros hermanos que no están aquí en Lima, están en diferentes lugares, pero que hicieron llegar sus oraciones, sus buenos deseos, sus saludos de cumpleaños. Nos ha hecho sentir y pasar un tiempo realmente muy delicioso. Gracias, Señor. Toma el control de esta reunión, de principio a fin, de los diferentes lugares que hoy nos encontramos. Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos une en uno solo. En el nombre precioso de Jesús, todos dicen amén, amén y amén. Aleluya. Bienvenido, Willy querido. Aquí Buenas noches todos a expectantes. ya quiero, Bienvenido, hermano. Sí. bueno, quiero darte las gracias por darme la oportunidad de estar acá, poder compartir, pues no enseñanzas, pero enseñanzas diría yo, con respecto a la palabra de Dios, con respecto a lo que significan ciertas cosas, porque tú sabes como yo que muchas veces, la mayoría de las veces tenemos que conocer el significado de dónde provienen esas palabras. Por ejemplo, en hebreo, en griego, que son las raíces de muchas palabras. Pero en este caso, el tema que voy a dar es sobre la esperanza. La esperanza a la vecina no, sino la esperanza en el Señor. Tengan cuidado, no se vayan por la tangente. Bien. ¿Cuál es el origen de la palabra esperanza? La palabra esperanza viene del latín antiguo esperantia, que proviene de la palabra esperaré, pero no sino con S-P-E-R-A-R-E, que es una expectativa. La esperanza es una expectativa. Por eso va muy al lado de la fe. Más adelante lo voy a aclarar para que no haya confusión. Se origina usualmente desde el principio de la palabra inglesa antigua llamada hopian, H-O-P-I-A-N, H-O-P-I-A-N, que se refiere a una expectativa. Las dos, como ven, a una expectativa positiva a la virtud teológica de la esperanza. Los puritanos la usaban como una virtud, lo cual la usaban como elementos en los nombres como frases y como esperanza, esperanzado. En el hebreo significa tikvah. Es más concreta y significa expectativa. También significa una cuerda que viene de una raíz que sirve para atar, esperar, o significa pasar sobre. Le doy estos diferentes significados para que vayan entendiendo de dónde viene la situación y qué significa en el origen de esta palabra. En la Biblia aparece la palabra 53 veces, la palabra esperanza. Pero cuando se menciona la Biblia, se menciona con respecto, tiene un fondo de significado espiritual, nada más. No es una esperanza no es una esperanza como decir, voy a esperar que el bebé nazca. Es una esperanza humana, eso es un deseo humano. Entonces, la palabra esperanza en la Biblia significa tenemos esperanza para la vida eterna. Cuando se habla de esperanza, recuerden, cuando la encuentren, significa que está hablando la esperanza para la vida eterna. Así que tiene el significado de eso. Y voy a
En Isaías 40:31, Isaías 40:31, los que toman nota, voy a tratar de hacerlo despacio para que pues si no, cogen el versículo y luego lo buscan, pero lo voy a leer. Los que esperamos en el Señor renovarán sus fuerzas y se elevarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se agotarán. Entonces, con respecto a esto, ustedes lo van a notar, lo van a leer y lo van a discernir. No explico más porque muchas veces por el tiempo, pero recordemos que nosotros mismos tenemos que irnos enfocando en tener un diario tiempo con la palabra de Dios, y eso nos obliga a leer, a estar aprendiendo. Muchas veces quizás ya se lo saben de memoria, pero le han pasado por alto muchas cosas, por lo mismo. Ahora bien, hay 31 versículos en la Biblia que se hablan de la palabra esperanza. Todos los versículos esos se hablan con esperanza para la vida eterna. No es una esperanza humana como yo dije, bueno, voy a esperar que me arreglen el carro. Voy a esperar no es ese tipo de esperanza humana. De esas 31 yo voy a leer 4 citas bíblicas para que las apunten. Una es 1 Pablo 1, de 3 al 6. 1 Pablo 1, de 3 al 6. Salmo 9, 18. Salmo 9, 18. 1 Pablo 1, 21. 1 Pablo 1, 21. Isaías 49, 15. Y Efesios 3, 12. Para darle algunas, para que puedan empezar con el guito. Pero hay 31. En la Biblia aparece sobre todo en los salmos, algo que tiene que tomarse en cuenta. Si quieren ver la palabra en los salmos es donde más aparece, pero le voy a dar otra definición. ¿Qué dijo Jesús de la esperanza? ¿O qué decía Jesús de la esperanza? ¿O qué dijo para nosotros? Si tenemos confianza, confiaremos en las promesas de Dios, porque tendremos la certeza interior de hacer las obras justas. Ya ni la letra entiendo yo, lo hice tan rápido. Pero bueno, justas para tener el galardón, la paz de este mundo y la vida eterna que el mundo venidero quiere decir cuando nos lleve el Señor. Ese es el mundo venidero. La esperanza perdona. Y tiene esperanza perdona. Por ejemplo, en un matrimonio, se divorciaron o se separaron. Y cuando hay perdón, regresan. A eso se refiere cuando Él les perdona. Porque Dios así lo ha hecho y así lo ha dejado escrito. Hay 3 tipos de esperanza. Una es una esperanza de resultado, como es en la matemática. En la matemática se usa la esperanza de resultado, que es cuando la variable es discreta. La esperanza es a la suma de la probabilidad de cada suceso posible. Existe la esperanza circunstancial. Esto no me voy a quedar en estas definiciones, las voy a dar, pero para definir una de esas se tardaría como hora y media, basado en lo que yo leí. La otra esperanza es la circunstancial. Es aquella esperanza que se basa en aquellos que... Permítame un momento. La circunstancial, por ejemplo, usted va de visita, los invitan a un lugar, los invitan a un restaurante. Entonces, es circunstancial esa esperanza porque estamos esperando que nos sirvan
la comida o la cena, yo no sé cómo ustedes le dicen, aquí le dicen comida. Entonces, una esperanza circunstancial que estás esperando, y no es una espera, es una esperanza de que ojalá tengan comida y no vayan a dar un cafecito nada más. Entonces, en nuestras mentes existe esa esperanza circunstancial. Y luego existe la esperanza religiosa. Esta esperanza es la que se menciona en la Biblia. Esta es la que menciona en la Biblia. Bien, seguimos. Aparece 53 veces en el Nuevo Testamento esa palabra. 53 veces. De esas 56 las voy a desglosar. 36 veces en las cartas paulinas. 5 veces en la carta a los hebreos. 3 en la carta de Pedro y 1 en la primera carta de Juan. Aparece 4 veces en los evangelios. Aparece 4 veces en los evangelios con un significado literal. Mateo 12:21. Apunten este versículo bíblico y luego lo leen. Y aparece 3 veces como significado vulgar, como un significado vulgar, sin referencia religiosa o escatológica. Recordemos que ahí nos han dicho y hemos aprendido que existe el evangelio de la esperanza. Es el evangelio de Jesús, que son las buenas nuevas. Entonces, es un evangelio de esperanza para los demás personas, donde uno les va a predicar, les va a hablar de Jesús. Entonces, por eso se llama el evangelio de la esperanza. ¿Por qué? Y además termina en un final feliz. ¿Por qué termina en un final feliz? Porque este significado sea para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios y para también anunciar dónde vamos a estar cuando Dios venga por nosotros. Por eso tiene el final feliz. Como le decía yo al pastor, amigo mío y Max, casi 16 páginas las resumí en tan poco. Es difícil porque es mucho material, demasiado material y todavía faltan muchos detalles, pero le decía al pastor Marx, nos vamos a concentrar nada más en el significado espiritual de la Biblia, nada más. La esperanza desde el punto de vista espiritual de la Biblia. Entonces, la esperanza en sí y su objetivo final es la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Con esto le doy la respuesta a lo que he venido diciendo. ¿Y por qué es una esperanza para la humanidad? Porque sabemos que para entrar a la vida eterna en el reino de Dios, para estar con él, Mateo 18, voy a esperar en un bebé, voy a esperar en el trabajo, en un ascenso o en algunos bonos que me tiene que dar o en algún dinero. Por eso no tiene significado humano. El significado bíblico es para la vida eterna, para todos nosotros. Ya les comentaba que la esperanza va paralelo con la fe. Ahora les voy a dar la definición de los dos para que ustedes puedan entender la diferencia. La fe es la certeza a la cual nos aferramos para obtener aquello que anhelamos. Es la convicción de que algo que no existe ocurrirá. Esa es la fe. Cuando oramos por alguna circunstancia o algo, si tenemos fe, necesita un milagro, va a pasar, siempre y cuando tengan fe. Si tienen confianza, no va a pasar. Son dos cosas diferentes. No hay que confundir la fe con una confianza. O confiamos en Dios o tenemos fe en Dios. Por eso muchas veces dicen, no, ocurrió el milagro. Bueno, porque tenían fe, no porque confiaban en Dios de que lo iba a hacer. Tenemos que andamos con pasitos muy finos para poder entender estas circunstancias y los significados.
Entonces, y ahora bien, la esperanza es el aliento que nos sostiene cuando lo que está casi perdido o nos lastima profundamente. Recuerden, es un aliento, quiere decir que nos motiva, que nos está motivando a sostener algo que vemos que está perdido. Por ejemplo, digo ejemplo porque y lo estoy pensando a ver qué puedo hacer. Ejemplo, porque no tuve tiempo para ilustrarlo. Es el aliento que nos sostiene cuando algo está casi perdido, pero no perdido del todo. Entonces, esa esperanza existe en nuestro corazón de que, bueno, sí, me van a dar algún trabajo, pero estoy esperando por otro. Pero quizás quieras ir al otro trabajo porque pagan un poquito más. Entonces, vamos, que no está perdido cualquiera de los dos trabajos que me den. Siempre existe que ese aliento nos va a motivar a querer el otro que gana un poquito más de dinero. Entonces, no sé si lo entendieron o los confundí. La fe se basa en la realidad del pasado. Esto es muy interesante. La fe se basa en la realidad del pasado. La esperanza se basa en la fe del futuro. Y esto es muy interesante porque conforme lo que hemos leído de lo que otros han pasado en la Biblia, grandes hombres, grandes héroes, nos basamos que esa realidad del pasado nos va a ayudar para tener una esperanza para la fe del futuro. Si ellos pasaron por esto, yo tendría la misma oportunidad de poder pasar por las circunstancias que ellos pasaron. Depende del ejemplo que tenga y depende a cómo va. Se basa en la realidad del pasado. Toda fe se basa en la realidad de lo que tú aprendes o te enseñan, porque para eso no va al Instituto Bíblico. Lo que nos enseñan ahí, lo exponemos a ustedes, los que están acá. Entonces, esa realidad del pasado tenemos que traerla al presente. Y al traerla al presente, la esperanza se convierte en la fe del futuro. ¿Así o más explicadito? En realidad que tardé tiempo en esto. Mi esposa me decía, oye, pero ella vio las 16 páginas y resumir todo eso. Traté de hacerlo mejor. Si algo no entienden, pregúntele al maestro Max. No hay problema. Ya te pasé el chiruco. Así de fácil. ¿Ya? No, no es fácil. No es fácil. Seguimos hacia adelante. La esperanza en sí y su objetivo final es la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Así entrará por la humanidad en el reino de Dios. La esperanza en la Biblia, disculpe, estoy un poco afónico. La esperanza en la Biblia es de tipo celestial, ¿verdad? Desde que queremos estar para la vida eterna con el Señor. Y esto no es una esperanza significado humano. Como te dije yo, de esperanza, estoy parafraseando, que me corrige el pastor Max, al ir paralelo y se van paralelos con la fe. No debemos confundir estos pequeños detalles porque, como digo, es mucho material. La razón de dar una explicación o una enseñanza de la esperanza, yo creo, conforme lo que yo leí, busqué, saqué, investigué, puede hacerse yo creo que en 4 días, porque es demasiado material, es demasiado. Pero seguimos adelante. Dios me puso para esto y no quiero confundirlos, y mi intención es que quede claro la fe y la esperanza, y lo que más nos importa en este momento es la esperanza desde el punto de vista espiritual. Y sabemos que es eso.
esa fe que nos aguanta de saber de que vamos a estar con el Señor. La esperanza nos ayuda a afrontar pérdidas, por ejemplo, de personas familiares que han fallecido. En este caso, la esposita del doctor Max, mi hermano que falleció en Costa Rica hace 2 meses y no lo esperaba. También la esperanza y nos trae, nos ayuda a afrontar el estrés y otros retos y mejorar la salud mental y física. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que la esperanza te vaya a ayudar en el estrés? Porque sabemos que va a estar mejor. Cuando estamos estresados, no podemos pensar, pero si oramos, el único camino es orar, pedirle a Dios, y el Señor nos va a sacar de ese estrés. Sirve para la salud mental y física. Muchas veces lo que tenemos un dolor o tuvimos un pequeño accidente, un pequeño golpe, entonces nos da la esperanza de que vamos a estar mejor del golpe, que vamos a estar mejor de esa salud mental. La esperanza reduce la depresión, la ansiedad. Esto está mejor que todas las pastillas que tenemos guardado para todo esto. Nos ayuda a los ataques de pánico. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza en Jesucristo que nos va a ayudar para seguir adelante. No es una esperanza humana en el doctor, pues los doctores ayudan, han estudiado para eso, Dios les ha dado para que ellos nos ayuden, pero en realidad que nos puede ayudar más que todo esto, el doctor de doctores, nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo su Hijo. Entonces, nos ayuda las enfermedades crónicas, nos ayuda al riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque la gente, tengo un señor que le dio cáncer, ya no lo tiene. Fuimos un grupo a su casa, fuimos a orar y el cáncer desapareció. Sabemos que fue Jesús el que lo sanó. Pero entonces quiere decir que también esa esperanza nos dio el riesgo de que no siguiera con el cáncer. Por eso es necesario ir a visitar a los enfermos, es necesario orar unos por otros y es necesario hacer la voluntad del Señor, como decía Max en una de sus enseñanzas, hacer la voluntad del Señor. Vamos a llegar a una vida feliz dependiendo de la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor es que todos nos salvemos. Esa es la voluntad de Dios Padre Celestial. Quiero darle las gracias a los que están conectados a través de Zoom y las otras, cuáles son, ya ni sé cuáles se conectan todo el mundo en YouTube, pero a los que están escuchando, agradecerles por el tiempo que ustedes toman y poder recibir conocimiento, sabiduría, porque esto no es un conocimiento que lo da la palabra, pero lo da el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque para dar una charla o este tipo de enseñanza, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer la palabra. No dejen de decir, no, porque soy cristiano y punto, y me reúno en la iglesia los domingos y todo, pero es que tiene que haber un tiempo dedicado para el estudio de la palabra. Si no lo estás haciendo, yo les animo a que lo hagan, porque estaríamos viviendo una vida semivacía. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué sabemos del Señor? ¿Por qué Él nos ama? ¿Cómo nos ama? ¿Por qué es que Él me escogió a mí para amarme? Tenemos que conocerlo a Él. Por ejemplo, los niños conocen la voz de sus padres desde niño, porque desde niño el padre coge la manita del niño y va caminando con él y le va hablando.
Entonces, ese niño reconoce la voz de su papá. Y en comparación a lo bíblico, dice Jesús, mis ovejas reconocen mi voz. Y desde niño estamos haciendo eso. Pero entonces, ese niño reconoce que el papá sabe cuando el papá o la mamá está enojada, cuando está feliz, cuando está incómoda. Nos conoce mejor que nosotros mismos lo vamos a conocer. ¿Por qué? Porque desde niños están compartiendo con ellos. Entonces, así es como el Señor nos da. Yo les animo a que de verdad que, pues yo paso mucho tiempo en la palabra, eh, porque porque me gusta conocer cómo es mi padre. Tuve un padre terrenal, pero no es la que yo esperaba. Así que empecé a leer de la palabra de Dios y ya yo sé quién es mi padre. El que me crió, el que me hizo, el que me formó, el que desde que estaba en el vientre de mi madre ya me estaba bendiciendo y me sigue bendiciendo, nos sigue bendiciendo. Y por eso a Max le dije la otra vez así. Somos bendecidos, somos millonarios sin tener dinero. No necesitamos el dinero. Mucha gente ahora, como decía el pastor Max, están preocupados que en otras cosas que la iglesia no está dando el mensaje como debe ser. Lo han tergiversado, lo han cambiado, que la prosperidad, que esto y lo. No necesitamos de dinero, necesitamos de nuestro Padre Celestial en nuestros corazones para poder seguir adelante. El dinero es un medio para vivir, pero el dueño de ese dinero es Jesús, es Dios. Nosotros somos mayordomos de lo que Él nos da, sea el dinero, sea un carro, sea lo que sea, porque lo ponemos al servicio del Señor. Tuvimos un pequeño testimonio. Yo tenía un pickup y hacía mucho, ayudaba a muchas de las personas que, oye, me podía prestar el pickup. No, no, yo tengo que pasarme de apartamento, tengo que ir acá. Y no tenía yo el pickup. Le pedí al Señor, Señor, dame un pickup que tú creas que yo necesite para ayudar a las personas. No es para mí. Dicho y hecho, al mes ya tenía uno. Cuando dejé de usarlo, cuando dejé de hacerlos, pues el Señor lo va llevando a diferentes etapas. Entonces, lo vendí y no me hizo falta para nada. Siempre aparecen hermanos de la iglesia o hermanos de la fe o familia que dicen, no, yo tengo un pickup, necesitas cualquier cosa, úsalo. Y es lo lindo de poder tener pues, hermanos en la fe que se apoyan unos a otros. Tenemos de apoyarnos unos a otros en lo más mínimo. Así lo que ustedes hicieron ayer de compartir con el hermano Caleb su cumpleaños. Así vamos a compartir todos entre nosotros mismos. No importa quién sea, no importa si no, pero puedas hacerlo con todos, pero con la mayoría. Desea a dar por otros. Siempre es mejor dar que recibir. A mí me cuesta mucho recibir, porque se lo digo con franqueza, me cuesta recibir. Porque en toda mi vida siempre he dado, igual con mi esposa, siempre damos para los demás. Y al dar no estoy hablando de dinero, damos nuestro tiempo, damos nuestro conocimiento bíblico, damos y no nos cansamos, porque lo hacemos de corazón. Y ahí está, como decía Cantinflas, y ahí está el detalle. Bueno, queridos hermanos, gracias por su atención. Discúlpeme mi voz afónica, pero aquí ha habido cambios de clima que han estado afectando la voz mía, sobre todo. No estoy en los 15 años, ya tengo 15, no digo como cuánto, tengo 67 años y lógicamente pues el clima afecta. Y como ha llovido y ha hecho mucho calor, ya me siento afectado. Así que, pues, gracias por su atención, que Dios me lo bendiga y vamos a despedirnos. Si Max quiere despedirse con todo gusto, claro, le paso el churuco, como decimos en mi país. El churuco, ¿no? Interesante. Gracias, Willy, por tu palabra. Muy bendecido, como siempre. No te preocupes por esa afonía cuando vengas acá.
acá hay una pequeña bebida que se llama leche de tigre. Esa leche de tigre es el jugo de ceviche. Entonces, como vamos a hacerte un ceviche de gorila, eso va a estar muy bueno, te va a despejar todas las cuerdas bucales, vas a quedar bien, no te preocupes. Acá te vamos a tratar bien, Willy. Vas a quedar vaya a usar con la con eso. voz, con la voz de Joselito, vas a dar. Simplemente acá, para aclarar tal vez, ¿no? La Biblia nos enseña de que Abraham, nuestro padre Abraham, él creyó esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque él no conoció al Señor Jesús. El Señor Jesús no había venido todavía. Es decir, el Dios mismo no se había encarnado, el Verbo no se había hecho carne. Entonces, pero fue Dios el que le habló a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, ve al país que yo te voy a mostrar, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, haré de ti una gran nación. A los que te bendijeren bendeciré, a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él creyó esa palabra. Esa es una esperanza, porque él no se había encontrado con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no había dado su vida por él o por nadie, porque no había llegado todavía. Por eso la Biblia dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Esperó él con esa expectativa. No decía que tenía fe en este momento. Sin embargo, él se convierte en el padre de la fe, porque tomó esa esperanza, esa expectativa, ¿no? Como algo real para él, toda vez que el Señor le había hablado a él, ¿verdad? En una parte de la Escritura dice que al final quedarán la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos ellos es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es Dios mismo. Dios es amor. Dice el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan: Dios es amor. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La esperanza es tener una expectativa, como decía Willy, tú estás esperando de que va a suceder. No, espera. La fe es la certeza. Es mío porque es mío. Está escrito, lo escribió el Señor para mí y eso es mío. Yo tengo mi salvación en Cristo, Él lo hizo por mí, ¿no? Mi salvación no está basada en lo que yo soy buena gente, soy buena teja, soy chochera, no, doy caridad, doy diezmo, regalo, qué sea. No, eso no te salva. Eso es religiosidad. No. La fe es la certeza de lo que tú esperas, una vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Se acabará la fe, se acabará la esperanza, pero nos quedamos con el amor que es nuestro Dios mismo. Amén, hermanos queridos, que el Señor los bendiga, que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios, que tengan un bonito y bendecido fin de semana, que Dios los guarde, si el Señor lo permite, si papá Dios lo quiere, el día lunes estaremos nuevamente aquí, echando para adelante. Amén. Un día más de estudio, un paso más a la gloria. Que el Señor los bendiga ricamente. Fue un honor estar con ustedes. Gracias, Willy, querido. Gracias, Rocío. Gracias, Juan. Gracias, María. Gracias, Lila. Gracias, Emilio. Gracias, Isabel. Gracias, Mónica, Walter, Noemí, Magda, Pinchi. Un abrazo para ti. Que Dios los bendiga. Gracias, Emilio, querido. Hasta el lunes, si el Señor lo permite. Bendiciones, familia. Amén. Feliz fin de semana.